hoy desde Cancún, ya muy tempranito, son las 7:30 de la mañana. ¿Y a dónde estamos yendo? Nos encontramos en la famosa avenida Kukulcán porque estamos yendo a conocer uno de los destinos más famosos que se venden en toda la Riviera Maya. Estamos muy emocionados, la verdad, porque ninguno de los dos conoce esta isla, que Facu me dice que tiene un misterio. ¿Un misterio? Sí, una historia bastante particular que data de muchos años atrás. Así que vamos a ir a corroborar si esto es cierto. Acá estamos en la taquilla, nosotros ya tenemos nuestro brazalete. Uno es el seguro al viajero y el otro la excursión, que cuesta 550 pesos mexicanos por persona. Y en todo el video van a ver la cantidad de cosas que incluye este tour. Acá está Mario, se lo vamos a presentar para que lo conozcan. Un gustazo, hermano. El día de hoy llevando a mis amigos que vienen desde Argentina y se van hasta Alaska y aprovecharon para pasar a visitarme, para tomar el tour a Isla Mujeres, así que hoy se la van a pasar bien en mi oficina. Si vienen de mis amigos disfrutando el camino, precio de recomendados. Un tip y una recomendación que le vamos a dar antes de subir es que vengan temprano, porque si vienen temprano van a viajar en las embarcaciones más grandes. ¿Ya estamos listos para la snorkel, Sofi? Primera parada es snorkel en... Aguas profundas. Hoy hay que saber nadar bien porque dicen que hay mucha corriente. Bueno, Ponen la música de tiburón. llegó el momento de la bajada, Sofi. Ahí le sacaron. No podemos creer el color del agua. Miren para allá. Como un banco de arena más bajito, ¿no? Sí, la Tiene primera parada unos- es snorkel. Vamos, Sofi. Hay muchos peces. Vamos nomás para adentro. ¿Está frío el agua, Sofi? Está calentísima la agua. Está hermosa. Y el color no se puede creer. Estamos todos agarrados de la soga porque sí, las olas están gigantes. La vista no se puede negar, ¿eh? Finalmente hemos llegado a lo que es Isla Mujeres. Miren qué precioso. ¿Y esta playa cómo se llama? Estamos en la famosa Playa Norte, que dicen que es una de las playas más lindas de México y entró en el ranking mundial de mejores playas. Es como un banco de arena infinito, ¿no? Mira, en esta parte de la excursión bajamos acá y tenemos acceso a la playa. Podemos ir a recorrer. Mira los hoteles que hay. Acá, todo allá. La Isla Mujeres es una de las 3 islas de acá, de toda esta zona de la península de Yucatán, junto con Cozumel y la isla Contoy, que es una reserva natural. Y esta isla tiene un dato particular. ¿Vos sabías cuál es? Ni idea. Que la parte de la punta sur de Isla Mujeres es la parte más oriental de México. O sea, es lo más al oriente que existe de México. ¿Ah, sí? Exactamente. Ah, eso no sabía. No, esta playa es increíble. Me hace acordar mucho cuando estuvimos en Roatán, Sí, a la playa West Bay, para allá. muy parecida. Un paraíso prácticamente. Nos habían dicho, vayan a Isla Mujeres que les va a encantar. Y bueno, hoy estamos acá cumpliendo otro sueño y también cumpliéndolo con ustedes, que son los que nos acompañan y apoyan, porque si no fuera por ustedes que miran los videos, que nos dejan un comentario, todo esto no sería posible. ¿Te imaginabas cuando salimos de viaje allá hace 1 año y 8 meses atrás que iba a estar cumpliendo el sueño de conocer Islas Mujeres o no estaba en los planes? Es un paraíso. Yo a veces miro y pareciera que uno se murió y llegó al cielo, les juro. O sea, porque el color del agua, la arena blanca, la calidez de la gente también, la gente del tour es muy divertida. Y un montón de sensaciones encontradas, ¿no? Estar acá tratando de disfrutar este momento, la verdad que es muy bonito, muy emocionante. A esta playa nosotros venimos en la excursión, pero caminando desde el centro de la isla dicen que es 10 minutos, porque la isla en total tiene 7 kilómetros, o sea... Y ahora vamos
a ir a recorrer la isla y a comer comida típica, pero primero quisimos venir a hacer un poco de snorkel. Creo que lo mencionamos, pero miren a dónde llega el agua, o sea, es una piscina perfecta. Acá está Facu. ¿Y se ve algo o no? Más o menos. Pasa que está fallada la máscara. ¿Sí? Se nos falló la máscara. Es nuestra esta. Nos quisieron prestar una en la excursión, sí. Y nosotros dijimos, ay, nosotros tenemos nuestra máscara. Pero no está fallada, le entra agua, no sé por dónde. Se rompió la máscara. Se le rompió la malla. Todo roto. Qué feo sonó eso. Por un momento dijimos nos vamos a sentar a disfrutar de la playa, pero bueno, no nos pudimos quedar quietos, ¿verdad? Paco quiere ir a ver qué hay más allá. Vamos a ir caminando todo por la costa, a ver qué nos encontramos. Recordemos que estamos en la parte norte de la isla, en Playa Norte más precisamente. Como podemos ver hay mucho turismo extranjero, pero lo que a mí me sorprendió mucho fue que escuché muchos argentinos. Uno se da cuenta por la tonada. ¿Será que están viviendo acá? ¿O será que están de vacaciones? Pero hemos escuchado mira, para mucha allá gente. Se va al centro. Ah, mira qué lindo. ¿Caminamos por acá o seguimos por la costa? Seguimos por la costa, ¿no? Sí. Sí, como les prometimos a la gente. Si no, ya nos estábamos desviando de la prometido. A lo largo de toda la playa vemos que tienen estas construcciones. No sé para qué serán. Si serán para el oleaje fuerte. Yo en un momento pensé que las playas eran privadas y que estaban divididas con esto. Pero no, para mí debe ser para el oleaje, ¿verdad? Lo positivo de esta isla es que acá no llega nada de sargazo. O sea, podemos ver que está totalmente limpia la playa y tenemos todos estos hoteles que dan directamente al mar. O sea, están las reposeras y te caes al agua. Sí, exactamente. Lo que me sorprendió a mí es la calidad de hoteles que hay. Hay hoteles muy grandes, pero también tenés los barcitos típicos. Como hotel boutique, sí. Minimalista. La Sofi dice que quiere venir a trabajar a uno de estos ahí, a un barcito de estos. Sí, miré la vista. A ver, acá está la carta, vamos a ver un poco los precios. Por ejemplo, tenemos huevos rancheros, 210 mexicanos. Plato de frutas, 195 pesos mexicanos. Chilaquiles, que es una comida muy típica de acá de México, 195 pesos mexicanos. Y por ejemplo, si te querés tomar una caipiriña, 190, una piña colada, 220 y así. Están bien los precios, ¿no? Por estar enfrente del mar. Sí. Y además nos dijeron que hay un plato típico que vamos a probar después cuando vayamos al restaurante, porque también vale aclarar que la excursión viene incluida con la comida. Perdón, la comida viene incluida con la excursión, así, me expliqué mal. Sin la bebida. Sí. Uno paga después la bebida aparte. Sí. De acá se ve perfecto Cancún, porque la isla está muy cerquita, más o menos entre 20 minutos, media hora en lancha. Cuando uno está en Cancún se llega a ver parte de las construcciones de la isla, pero desde acá Cancún se ve perfecto. Todos los edificios allá a lo largo. Es lindo Cancún, ¿eh? Yo dije. Ahora sí hemos llegado a lo que es Isla Mujeres, el pueblo de Isla Mujeres, ¿verdad? Ajá, tenemos 2 horas para recorrer la isla, así que vamos a ver con qué nos encontramos. La verdad que se ve bastante movimiento. Se nota que es una isla muy turística. Hay de todo, hay chedraui. Así hasta Chedraui. Están las condiciones para que vengamos a vivir. Si hay chedraui, Está todo bien. Las calles son bastante angostitas porque bueno, toda esta zona es toda peatonal. Pero nos dijeron que hay que tener cuidado con las motos y los carritos, porque al ser todo tan angosto, se pasan muy cerca las motos y los taxis, así que hay que tener cuidado. falta tutuca acá. Sí, se podía traer. ¿Sí? Sí, se podía porque vienen en los barcos, en los ferries esos más grandes que están allá parados. Ajá. Qué loco sería andar con tutuca por acá. Sí, la verdad que sí. Esta isla también fue muy famosa, o es muy famosa, con respecto a los mayas. En este lugar se hacían muchos sacrificios de mujeres, ¿no? Para pedir prosperidad y fertilidad. Es más, hay un monumento de la diosa Ixchel, que es la diosa de la fertilidad y... La luna, el amor, la Exacto. abundancia. Además de estos sacrificios que mencionaba recién, también se hacían peregrinaciones para venir a pedir lo mismo, ¿no? Fertilidad y prosperidad. Esa es una de las teorías de por qué se llama así, por el lugar sagrado de las mujeres mayas. Y otra de las teorías, que en la época de la llegada de los españoles a estas tierras, se encontraron con esta estatua famosa de la diosa Ixchel y un montón más de estatuas de terracota. Entonces por eso le pusieron el nombre Isla Mujeres. Esas son las dos teorías de por qué se llama así, ¿no? Los mexicanos nos sabrán decir cuál es cuál. ¿O Sí.
o los historiadores, la verdad que no lo sé yo. Como les dijimos, la isla tiene 7 kilómetros de largo y 1 kilómetro de ancho. Es muy chiquita, por eso el transporte normal acá son las motos y los carritos de golf que se alquilan. ¿Por cuánto dijo el chico? Por 2 horas porque... 1.400 pesos, dijo, para Claro. 4 personas. Exacto. Y algo que nos acabamos de enterar recién también es que Islas Mujeres fue declarado Pueblo Mágico de México en el 2015. Lo que me llamó la atención es que vemos muchos souvenirs con el tiburón ballena, porque dicen que este es uno de los mejores lugares del mundo para venir a bucear con el tiburón ballena de junio a septiembre. Algo también destacado que hay es un lugar que se llama Musa, que es un museo acuático, Sí. que son todas esculturas modernas donde uno puede ir a hacer snorkel y se ven todas estas figuras en el fondo del mar, que la verdad está muy interesante. Acá tenemos la playa pública que se llama Playa Centro. Mirá qué linda, no solamente la playa, Sofi, la costanera. Wow, hay todos los restaurantes al frente. ¿Le gana a Roatán? No, a mí en estos lugares así no me gusta comparar. Simplemente los disfruto. Sí. Cada uno hay que disfrutarlo con el encanto que tenga cada uno. A mí este entorno me fascina. Ahí tenemos baños. ¿Serán públicos o no? ¿Y eso que compraste? Ah, sí te quería agarrar, ¿eh? Estamos de festejo. Palmerita, maní, cerveza, Caribe. No, la combinación perfecta, ¿eh? Qué belleza de lugar, ¿no? ¿Quién no quisiera? Bueno, para nosotros que nos gusta la playa, ¿no? La playa y el calor. Para nosotros que nos gusta la playa y el calor, exactamente, es un paraíso prácticamente. Va a ir Tener esta a... playa pública así cerca de tu casa. No, es tremendo. Ahora sí que ha llegado la hora feliz, gente, después de tanta playa, tanto lugar hermoso. Llegó la hora de la comida. Son exactamente las 3 menos 10 de la tarde. Vamos a pasar al restaurante, Hay hambre. que es buffet, ¿no? Es buffet libre. ¡Wow! Vamos a pasar a ponernos un brazalete. Muchas gracias. Ah, es un restaurante enorme, enorme. Qué lindo. Acá sí que vamos a comer rico. Es un buffet libre, como le dije recién, y además trae un montón de cosas para comer. Bueno, gente, ya bañaditos, cambiaditos, queremos que nos comenten qué es lo que le pareció Islas Mujeres. A nosotros la verdad que nos ha encantado, hemos quedado maravillados. Maravillados con el tour, que se los súper recomendamos. Y bueno, hasta acá llegó el video, como dice Facu. Los leemos en los comentarios y ya saben que nos pueden seguir en Instagram como Disfrutando el Camino para no perderse nada de esta aventura, ¿eh? Como siempre les decimos, los queremos un montón y nos vemos en el próximo video. Chao.